Un saludo, llegamos a nuestra tercera actividad en la formación de gestión de productos intelectuales en la educación universitaria. Hoy iniciamos con la siguiente parte que comprende los dos productos intelectuales que deben generarse en los diplomados de la Universidad Bicentenaria de Aragua y se refiere al artículo académico. Quiero darles la bienvenida y agradecerles su constancia para encontrarnos el día de hoy en esta formación invertida. Adelante, comencemos. Bien, iniciamos entonces con lo que es un artículo académico. Es importante definir que se trata de un producto intelectual que presenta los resultados originales de una investigación o un estudio. Su objetivo principal es comunicar hallazgos y conocimientos a la comunidad académica científica. Ciertamente, pues, en ocupación a la formación que estamos teniendo dentro de la Universidad Bicentenaria de Aragua, nosotros generamos y tratamos de construir artículos precisamente porque contamos desde el fondo editorial con espacios de revistas, algunas con más índice que otras, pero en su totalidad, pues las 9 revistas tienen indexaciones que le permiten a los investigadores en las publicaciones tener un valor agregado. Aparte, pues por supuesto que nuestras revistas son sometidas a procesos de arbitraje por el sistema doble ciego. Y aquí la necesidad de que ustedes el día de hoy puedan llevarse las herramientas para la adecuada construcción de los artículos bajo los lineamientos del fondo editorial UBA. En realidad, pues se trata de un ejercicio que vamos a estar, de esta formación que la vamos a tener en 3 etapas y hoy pues iniciamos con la parte 1. Para el artículo hay unas disposiciones de forma generales, donde hablamos de que el informe técnico debe ser elaborado en un formato Word, tamaño carta, letra Arial 12, interlineado de 1.5 y espaciado de 1.5 entre párrafos. Su extensión varía de 10 a 15 páginas dependiendo del tipo de artículo al que nos estemos haciendo referencia. Para elementos normados al respecto de siglas, al respecto de citación, al respecto de elementos de margen, todo eso ustedes lo pueden tener ampliado dentro de lo que es la norma UBA de presentación de informes. Entonces, para no quedarnos en elementos de forma, voy a avanzar con los elementos estructurales. Y aquí pues debo diferenciar el fondo editorial en el documento de los lineamientos que está vigente desde el año 2017, dice que tenemos 2 tipos de artículos. El artículo de revisión, que se trata de un artículo donde la producción es fundamentalmente basada en estudios de tipo documental, donde debe haber una revisión allí lo refiere en la estructura de mínimo, debe existir una revisión mínima de 20 referencias para que pueda ser considerado suficiente en materia de revisión, y se trata pues precisamente de una estructura que no conlleva en sí misma elementos de campo, pues se trata de un estudio documental. Sus tipos son el título, porque es muy importante que tengamos esto en cuenta. Los artículos no llevan portada, a diferencia de lo que ya habíamos visto en el informe técnico que tenía portada, este no tiene portada. Tenemos entonces también el de seguidas del título, tenemos el resumen, que es pues un espacio que vamos a estar
desarrollando en otras sesiones de clase el abstract, que es la traducción de ese resumen, la introducción, el desarrollo, que es en temas y subtemas, conclusiones, referencias, mínimo 20, y todos los artículos de la Universidad Bicentenaria de Aragua deben estar al final anclada la síntesis curricular del autor o autores para poder en los procedimientos de registro en nuestro sistema de Open Journal System hacer la visibilidad adecuada del autor. Vamos con el ejemplo de la estructura del artículo de investigación. Igualmente, no tiene portada, inicia con su título, el resumen, el abstract y precisamente introducción. Aquí hay un elemento que se diferencia de los otros que tiene que ver con que este artículo lleva metodología, resultados, discusión, referencias y síntesis curricular. Fíjense que hay algunas diferencias que vamos a estar notando a lo largo de nuestra formación, donde vemos que dependiendo de cuál sea el artículo que usted esté construyendo, pues debe acoplarse a una estructura o a otra. Pero vamos a entrar en materia. Esta formación de esta semana está prevista para que hablemos al respecto de los elementos de la introducción. La introducción, decía la doctora Mari Díaz en una formación que yo recibí ya hace algunos años, ella decía que la introducción es la carta de presentación del artículo y que este debe ser bien, su argumentación debe ser bien cautivadora, bien persuasiva, porque es lo que invita al lector a profundizar en ese trabajo de investigación que se reporta a través de un artículo. Entonces, ella expresaba eso cuando yo estuve revisando el material y me parecía bien importante agregarlo antes de indicar cuáles son estos elementos que la componen. Quiero señalar que para efectos didácticos solamente cree esa segmentación que está allí, donde hablo de, digamos, los elementos argumentativos que componen la introducción, pero ni tiene que ser necesariamente en ese orden, ni tiene por qué ser específicamente señalado dentro de la producción, dentro de la redacción, diferenciado cada uno de los momentos. Fíjense que inicia con una descripción de la temática que dependiendo del tipo de artículo tiene un enfoque u otro. Si es un artículo de investigación, entonces esta descripción de la temática va un poco más allá porque también habla de los elementos de la realidad que componen ese proceso investigativo. Pero si hablamos de un artículo de revisión, entonces esta descripción de la temática está más enfocada a los elementos generadores desde el punto de vista de la revisión documental que fortalecen o que enuncian o inician esta presentación del artículo. Sí, en todos debemos, en alguno de los apartados, porque la introducción es una redacción en prosa que no lleva subtítulos, por eso es que quiero indicar que esta segmentación que hago aquí tiene solamente una finalidad didáctica, no es que estos son subtítulos dentro de la introducción, sino que después de yo dar un bosquejo general al respecto de lo que se va a trabajar dentro de esta o de lo que reporta esta investigación, debe enunciarse cuál es el propósito de ese artículo. Asimismo, también debe esbozarse muy brevemente cuáles son o cuál fue la metodología a través de la cual se realizó y finalmente se hace una descripción esquemática de la estructura del artículo. Entendiendo entonces que estos elementos que componen la introducción son variantes en extensión dependiendo del tipo de artículo al que estemos haciendo referencia. Quiero entonces, antes de pasar a un ejemplo práctico de cómo construir una introducción,
hacer visible para ustedes una frase de Blaise Pascal que dice: lo último que uno sabe de un trabajo es qué poner primero, un poco para ponernos en sintonía de que estamos hablando del primer elemento del artículo. Bien, avanzamos entonces a ver un ejemplo. Quise traer un ejemplo de este artículo. Se encuentra publicado en una de nuestras revistas, específicamente pues en la revista de Investigación y Creatividad, y se llama Sensibilización y concientización y convivencia, una visión de la cultura de paz. La introducción, entonces podemos ver claramente que el doctor Padilla señala desde el inicio y nos promueve desde su narrativa cuáles son estos elementos que están imbricados en el proceso de lo que es la convivencia, la paz, los derechos humanos. Por supuesto, esto sigue. Yo solamente quise señalar un párrafo que permitiera ilustrar ese elemento cuando hablo de lo que implica la descripción de la temática. Es simplemente iniciar al respecto de poner en contexto al lector al respecto de estos elementos. Vamos a darnos cuenta que más adelante, en esa redacción, él también dice que el presente artículo tiene como propósito fundamental brindar una visión holística, y allí hace una narrativa donde no coloca el enunciado como si lo estuviésemos colocando dentro de una estructura de investigación de un informe, por ejemplo, de un trabajo de grado, porque no señala objetivos generales específicos, sino que encierra el propósito de este trabajo que él está presentando. Y pues, por supuesto, lo incluye dentro de esa denominación algunos otros elementos, porque, como les decía, la introducción es un escrito, un texto en prosa que tiene varios momentos de su redacción, y hay libertad para que cada uno de los autores pues pueda ir haciendo estos ensamblajes. Más adelante, en ese apartado, él habla de la metodología empleada, dice que se centra en un enfoque cualitativo y exploratorio, buscando comprender en profundidad las dinámicas y percepciones en torno a la convivencia y la paz de diversos grupos sociales. Ahí habla de que se recurrirá a una revisión exhaustiva de la literatura. Fíjense que solamente en un párrafo él logra mostrarnos cómo sería la metodología que él empleó para generar su propia investigación. Más adelante, en ese mismo apartado de la introducción, él dice: este artículo se estarán abordando temas como la sensibilización, la concientización, la convivencia y la cultura de paz. Y allí narra cómo él lo ve y cómo lo quiere plantear. Entonces, este es el último apartado de la introducción, donde vemos que él demuestra cómo son estos elementos que estarán dándole cuerpo a su producción dentro de lo que es una investigación. Entonces, repasamos rápidamente. Una introducción debe tener una descripción de la temática, debe mencionar el propósito del artículo, debe indicar brevemente cuál es la metodología utilizada y debe describir estructuralmente cómo está presentado el artículo. Si dentro de la narrativa de esta introducción usted incluye estos elementos, pues está cumpliendo con los elementos estructurales que debe llevar adelante una introducción. Bien. Seguidamente vamos a trabajar también en esta clase los aspectos referidos a la metodología. Aquí quiero señalar que, como vimos en las estructuras, este apartado está específicamente destinado para los artículos de investigación. Dentro de la forma de presentación de los lineamientos del fondo editorial,
de la Universidad Bicentenaria de Aragua no se declara en un párrafo o un título los elementos metodológicos de un artículo de revisión. Entonces es importante que tengamos eso en mente cuando estemos en presencia de un trabajo que no es de revisión, le vamos a solicitar la metodología. Si es de investigación, entonces le solicitamos al estudiante que presente o nosotros mismos presentar la metodología. ¿Qué debe contener la metodología? Bueno, aquí hay varios elementos. Hay personas que inclusive les gusta iniciar hablando desde el método. Hay quienes su anclaje, su narrativa la inician desde el paradigma. Hay otros que inician con el tipo de investigación. Hay otros que lo hacen desde la perspectiva del enfoque que quieren abordar. En realidad no hay una postura única a través de la cual la persona o un recetario en el que haya alguna rigidez de por dónde quiere el investigador hacer una descripción de la metodología que utilizó. Pero sí es importante que dentro de esa narrativa pueda incluir elementos clave como lo son el tipo de investigación, el diseño y las fases que utiliza para la construcción del mismo. Fíjense que cuando le coloco asterisco al siguiente elemento, que es población, muestra, informante, es porque puede ser que estemos trabajando con una metodología documental donde no tengamos sujetos, sino que simplemente esté haciéndose un trabajo a través, por ejemplo, de una matriz de análisis de contenido y por lo tanto no hay sujetos. Entonces, por eso está el asterisco, porque si no tiene, si esta investigación no tiene una aplicación en el campo, sino que es una investigación de tipo documental, entonces el apartado es diferente, no lleva esa información porque obviamente no la tiene. Hablamos entonces también de que en esa narrativa de la metodología debe señalarse las técnicas e instrumentos de recolección de información, así como los mecanismos de análisis de esa misma información. Entonces, ¿cómo va a proceder el investigador, no solamente con los insumos con los que interroga el fenómeno de estudio, sino que también debe dar cuenta de los procesos que utiliza para decodificar esa información? Entonces, acá, cuando estuve preparando el trabajo, dije, bueno, voy a preparar una frasecita que más o menos pueda simplificar a qué se refiere desde mi perspectiva la metodología. Y la metodología es el mapa que guía al investigador a través del conocimiento, asegurándose que llegue a destino con descubrimientos valiosos y conclusiones confiables. Hay quienes hasta dicen que la metodología se constituye en una investigación en la columna vertebral de todo proceso investigativo. Entonces, es un poco lo que quería reseñar. Voy a pasar a los ejemplos. Como el primer ejemplo, voy a presentarles una investigación presentada en la revista de investigación y creatividad titulada Educación Sociotecnocientífica Transformadora para el Desarrollo Sostenible, un trabajo hecho por Noel de Alfonso y Crisalia Villegas, presentado en el número 1 del 2024, donde ellas hacen un trabajo, ya lo vamos a descubrir cuando leamos, que se trata de un artículo de investigación ubicado en el enfoque cualitativo. Utilizan el método hermenéutico, y esto es tomado literal del artículo, estos son capturas de pantalla del artículo, donde fíjenselo rápidamente que las autoras señalan cuál es el tipo de investigación, el enfoque, el método, te dicen qué técnicas están utilizando, te dicen inclusive, te dejan muy claro los elementos inclusive hasta de materiales que están utilizando para realizar tu trabajo.
También, pues más adelante, ellas describen las fases y lo hacen a través de literales donde los segmentan por A y B, donde precisamente dan cuenta de cómo van a hacer ellas el manejo de esa revisión documental, de este trabajo de investigación en particular que están presentando. También tenemos que más adelante en esa misma narrativa, ellas explican cómo va a ser el proceso de análisis y lo dicen que lo van a hacer a través de una hermeneusis de documentos que precisamente van a generar lo que van a ser para ellas en su momento los resultados de la investigación. Porque si pudiésemos mostrar o ustedes quieren consultar este trabajo, que ya vieron dónde está publicado, ven cómo ellas hacen el planteamiento de los resultados de su estudio a través de matrices de contenido, donde van haciendo algunos procesos analíticos referidos pues a este planteamiento sobre educación sociotecnocientífica. Entonces, es bien interesante ver cómo desde esta estructura se puede presentar un ejemplo de un trabajo de corte documental que quise traer porque muchos estudiantes les gusta trabajar con investigaciones documentales. Entonces, para nosotros tener un ejemplo claro de cómo se desarrolla dentro de esta forma de presentación de investigación. Ahora les traigo un ejemplo de la revista Psiquis, su número también, número 1 del año 2024, en Urdaneta dice, programa de intervención cognitiva para aumentar la neuroplasticidad en los infantes deportistas. Esta investigación es una investigación de campo, ya lo vamos a ver cuando ella lo describe dentro de su trabajo. Ella aquí, por ser un estudio de corte psicológico, no solamente me habla de que ella se fundamenta, fíjense que inicia indicando que ella inicialmente lo tiene como un trabajo de investigación documental, pero más adelante podemos ver cuando señala que también es un estudio de campo dirigido a evaluar habilidades cognitivas. Inclusive me dice quiénes son esos informantes, me habla de cuáles son los test que le va a aplicar y cuál es la intencionalidad de la aplicación de esos test. Pero más detalladamente, esta investigadora muestra más adelante a través de fases cómo va a desarrollar su trabajo. Porque en un trabajo de corte de investigación de campo, los elementos procedimentales son sumamente importantes detallarlos, porque de eso muchas veces se pueden comprender algunos resultados que arroja la investigación. Entonces, ella lo dice que tiene una fase diagnóstica donde desarrolla dentro de esa academia específica donde está trabajando con esos 3 participantes que tiene allí y cómo son esas sesiones. Por supuesto, yo solamente estoy tomando extractos. Si ustedes quieren ver el artículo desarrollado, pues consulten en nuestro portal de revistas UBA.com, así sencillo, y pulsan la revista Psiquis y allí van a poder llegar a este artículo, para que puedan leer toda la redacción en materia de metodología que ella señala. Luego tiene una fase de análisis, ella la describe así, y aquí vuelvo y repito, no hay una camisa de fuerzas, hay quienes les dan otras denominaciones a las fases, y cada quien pues las denomina de acuerdo a la forma como construyó su trabajo. Entonces aquí ya habla del procedimiento cuando está haciendo la instrumentación de la figura compleja de Rey, y bueno, y todos los procedimientos que están vinculados a esa fase, digamos, de aplicabilidad y cómo procedió con los resultados. Y finalmente ella habla de una fase de ejecución donde pone en práctica, en función de este análisis, de esta información recabada, pone en práctica su programa de intervención.
basado en esa teoría, en esa psicología cognitiva y la neurociencia, y empieza a informar cómo fue ese proceso de implementación también. O sea, en la narrativa de la metodología es muy importante entonces que todos nosotros sepamos que tenemos un trabajo descriptivo de los elementos procedimentales que nos llevaron a la construcción de esa investigación. Pues no me queda más que invitarlos a nuestra sesión presencial, donde vamos a tener unos ejercicios prácticos extraordinarios de la mano de los facilitadores que vamos a estar en el aula y vamos a poder compartir con ustedes un trabajo práctico. Así que no olviden llevar su lápiz, su papel, sus hojas, porque vamos a trabajar en un ejercicio de construcción que seguramente también nos va a dejar mucho provecho. Gracias por escucharme. Hasta una próxima oportunidad.